Ahí. Bien, entonces vamos con la última porción ya de las parachalas, el número 54, ya la última de este ciclo de estudio, y termina con una bendición y con puntos bien interesantes. Vamos a desarrollar un poquito lo que es la primera lilla, ¿ya? Porque obviamente hay harto contenido, pero nos vamos a enfocar ahí para profundizar algunos puntos que son importantes. Esta paracha se llama Besot HaBerajá, que significa y esta es la bendición. ¿Ya? Berajá es bendición, Ja, la bendición, y Besot, esta es. Entonces, vamos a tener esta porción en Deuteronomio 33, del versículo 1 al capítulo 34, 12. Ahí está la porción de los profetas también y el Brit Hadashah, que es el nuevo pacto. Entonces, vamos a comentar un poquito los primeros versículos, específicamente el versículo 2, ¿ya? Aquí yo tengo la versión de Reina Valera y la versión de la BTX, ¿ya? Es interesante, obviamente, porque aquí hay algo, algo bien particular en estas dos porciones, y es que la Reina Valera, por ejemplo, trae esta traducción aquí, que si bien la revisé, porque me llamó la atención de que no está en la BTX, sí aparece en los números de Strong. Entonces, ahí quizás hay un tema de traducción o de revisión de escritos, etc. Ahora, lo que dice acá, por ejemplo, en Deuteronomio 33, 12, dice, dijo Adonai vino de Sinaí. Esas son palabras de Moisés. Y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego en su mano derecha. Amén. Entonces, aquí hay un comentario respecto de esto, es que el Señor, de alguna manera, Él ofreció la Torá a las naciones. Cuando habla de que vino de Seir y del monte de Parán, principalmente se refería a otras naciones que vivían en esos lugares. Y algunos comentan de que Él habría ofrecido la Torá a las naciones, pero éstas la habrían rechazado. Y es por eso de que Él entregó la Torá a Israel, escogió a Israel, y Israel aceptó. Recuerdan, ¿cierto? En el Sinaí que hubo un compromiso. Él les ofreció la Torá y el pueblo dijo, sí, haremos todo lo que nos digas. Entonces ellos aceptaron, ahí se comprometieron con Dios, con el Padre, y Él también se comprometió con su pueblo. O sea, eso se llama un pacto. ¿Eh? Entonces aquí vemos de que eh, hay una situación acá en la cual la Torá, ¿cierto? Puede haber sido entregada también a Adán. ¿Mm? De hecho, el que no comiese de dos árboles en específico era una Torá, era un mandamiento, una instrucción, que él no cumplió. Entonces ahí vemos después todo lo que ocurre con la historia, hasta el diluvio, cómo los pueblos se desvían, las naciones, los hijos de Noé. Hay toda una mezcla con idolatría, ¿cierto? Pero en medio de esa separación de las naciones, cada una con sus lenguas en Babel, ahí él se toma a Abraham. Y de Abraham nuevamente comienza esta promesa de levantar un pueblo que sea un pueblo escogido para él, un pueblo que tenga la Torá, ¿ya? Su instrucción divina, como un estatuto perpetuo. Entonces, ese es un poquito el tema. Ahora, ¿qué es lo que busca Dios? Lo que Él quiere es que todas las naciones y toda la humanidad reciba su Torá. Pero esto lo va a hacer eh, a través de un pueblo escogido, de una nación sacerdotal, que es la nación escogida, que es Israel. Entonces, vamos a ver que todo el proceso de la escritura está centrada en Israel y en aquellos que van a venir a ser parte de Israel como los gentiles. Entonces acá está, y probablemente ese proceso continúe durante el milenio, incluso después del milenio, para que todas las naciones en el fondo vean y comprueben con sus propios ojos que cuando hay una nación, cuando hay un pueblo
que está ceñido fielmente a la Torá, las cosas son diferentes. Amén. Entonces, las naciones tienen que ver, ¿ya? Tienen que ver el ejemplo, tienen que ver a los que son luz, tienen que ver a aquellos que son sacerdotes, tienen que ver a aquellos que sirven a Dios. Y a través de ese ejemplo y de ese testimonio, muchas naciones obviamente van a recibir también su Torá. Entonces, es un proceso bien complejo, ¿ah? Pero en realidad siempre está enfocado en la nación escogida del pueblo de Israel. Entonces aquí dice que él viene de distintos lugares, pero finalmente trae la Torá de fuego, que es la que recibió Israel. La única nación en la tierra que recibió su Torá. Y que hasta hoy día, dentro de todas las situaciones, obviamente, que tiene Israel hoy día y la casa de Judá, ellos conservan la Torá como un testimonio. Entonces, ahora, cuando habla la ley de fuego, o sea, la Torá de fuego a su mano derecha, también hay una conexión con el fuego del Espíritu Santo. Eh, Quizás no habíamos hecho nunca esa conexión, o quizás sí, pero acá lo que quiero yo desarrollar es que la Torá fue dada como fuego. ¿Eso qué significa? Que es importante que nosotros mantengamos el fuego en nuestro corazón. ¿Ya? Y eso se manifiesta a través de un caminar en obediencia y que esto no se transforme en algo pesado, en algo aburrido, en algo seco, sino que, como dice la palabra, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces hay una conexión con la Torá de fuego, la ley de fuego, y también el avivar el fuego en nuestro corazón, que es el fuego del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver esta conexión. Entonces dice, cuando la Torá está en el corazón, es un fuego interior que nos mantiene inspirados en nuestro amor práctico por Dios. Como dice Lucas 24:32, eso es cuando Yeshua aparece en el camino de Maús a sus discípulos, dice ahí, y se dijeron el uno al otro, ¿no estaba ardiente nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Entonces, fíjense la actitud de encender el corazón, del fuego en el corazón, cuando ellos recibieron la escritura. Precisamente esa escritura que Yeshua refirió fue la Torá, los escritos y los profetas. No existía el Nuevo Pacto, el Brit Hadachá, ni Mateo, Marcos, Lucas, todavía ni siquiera se escribía, pero resulta que lo que él les habló de la Torá, cómo Yeshua mismo aparecía y se revelaba en la Torá. Y eso fue lo que provocó en ellos un corazón ardiente, encendido. Y yo creo que es lo que ha pasado en nosotros, que a la medida que vamos conociendo, se enciende un fuego en nuestro corazón y queremos seguir buscando, queremos seguir aprendiendo, queremos leer, queremos revisar textos, etc. Entonces, hay una relación entre el fuego de la Torá y también el fuego del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos dice aquí en Romanos 12:11? Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hermanos, servir al Señor no es hacer cosas como antes creíamos, que era a lo mejor estar en la puerta, ayudar a las personas, qué sé yo, limpiar algo. No, por supuesto que eso es parte del servicio, pero el servir a Dios bíblicamente es hacer su voluntad, es guardar sus mandamientos. Cuando hay alguien que guarda sus mandamientos, que está guardando las fiestas, es una persona que está sirviendo al Señor. Amén. No en el contexto de una estructura, de una organización, de una iglesia, etcétera, etcétera, sino que cuando aquellos que se convierten y dicen, yo y mi casa serviremos al Señor, no se está refiriendo que va a ir a una iglesia, a un local, a servir, sino que se refiere que va a tomar la palabra, los mandamientos y la va a poner en práctica. Eso significa una persona que sirve a Dios. Y es por eso que nosotros lo podemos servir todos los días, todos los Shabbat, todas las fiestas, y cada vez que aplicamos los mandamientos somos siervos de Dios. Entonces en eso somos diligentes y fervientes en espíritu. Entonces hay una conexión, estar
con un fuego ferviente en nuestro corazón del Espíritu conectado con el fuego de la Torá en nuestro corazón. Por ejemplo, Ezequiel, el profeta Ezequiel 11, 19 al 20 dice: y les daré un corazón y les infundiré un espíritu nuevo y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Y me sean por pueblo y yo les sea por Elohim. Entonces fíjense acá que el corazón nuevo y el espíritu nuevo es ¿para qué? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y les sirvan y me sean por pueblo y él sea para nosotros Dios. También lo vuelve a repetir el profeta Ezequiel en el capítulo 36 y aquí también fíjese cómo lo dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y dice: y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces fíjense, el Espíritu Santo ha sido puesto en nuestro exterior para avivar el fuego ¿de qué? Del Espíritu, de la Torá, del guardar sus mandamientos, de ponerlos por obra. Esto nos va a llevar a un concepto que se desarrolla en el Nuevo Testamento, el concepto de andar en el Espíritu. Amén. Entonces, andar en el Espíritu, hermanos, no es andar en una manifestación emocional, no es andar con movimientos y tiritones, ¿cierto? Como algunos lo manifiestan, sino que andar en el Espíritu verdaderamente es andar en obediencia a su Torá, a sus mandamientos. Mire, fíjense cómo lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, en Yeshua el Mesías. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Amén. No nos libra de los mandamientos, nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo imposible para la ley, lo imposible para la Torá, ya que era impotente a causa de la carne, o sea, la Torá no podía producir en nosotros, ¿cierto? Esa libertad porque andábamos en la carne, amén. Y cuando Él pone el espíritu de vida y nos libera de la ley del pecado y de la muerte, obviamente ahora la Torá sí la podemos practicar. Fíjese lo que dice: porque lo que era imposible para la ley, ya que era impotente a causa de la carne, Dios, habiendo enviado de sí mismo al Hijo en semejanza de carne y pecado, y por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros. Dice: los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Porque los que son según la carne piensan lo de la carne, pero los que son según el Espíritu, en lo del Espíritu. Entonces, fíjense, andar en el Espíritu, hermanos, es andar en obediencia a su Torá. Porque la carne no permitía que nosotros cumpliésemos los mandamientos y por eso estamos bajo la ley del pecado y de la muerte. Por eso Yeshua se hizo carne por el pecado, se ofreció en sacrificio por el pecado, para librarnos a nosotros del pecado en la carne, para que ahora en el Espíritu la exigencia de la Torá fuera cumplida en nosotros. Entonces, fíjense el concepto. Andar en el Espíritu es andar en obediencia. Andar en el Espíritu es andar en la Torá. Andar encendido en el Espíritu es estar encendido en la palabra de Dios. Amén. Porque ya no andamos en carne, ya no andamos infringiendo los mandamientos, ya no andamos en mentiras y todo lo que menciona el apóstol Pablo, que son puros incumplimientos de la Torá, sino que andamos en el Espíritu. Que también sigue diciendo el apóstol Pablo en Romanos 8, versículos 9, 13 y 14, dice: pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, este no es de él, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir
las obras del cuerpo, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, fíjense, el que tiene el Espíritu de Dios es conducido a la obediencia, a vivir en el Espíritu, en obediencia a la Torá y a sus mandamientos, porque para eso el Espíritu fue puesto en nosotros, para vencer las obras del pecado, de la carne, de la muerte en nosotros y traernos a vida a través de la obediencia. Amén. ¿Se recuerdan cuando él puso, he aquí os pongo la vida y la muerte, pongo la bendición y la maldición? Era siempre en relación a la obediencia a su Torá. Por eso, hermanos, solamente por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, nosotros podemos ser obedientes a la Torá. Aquel que no tiene el Espíritu de Dios va a decir, no, no se puede, nadie va a dejar de pecar, siempre vamos a ser pecadores, nunca vamos a dejar de mentir, nunca, no. Estaría contradiciendo la Escritura. Es una persona que ha decidido vivir en la carne, pero el Espíritu es más poderoso que la carne, y el Espíritu deshace las obras de la carne en nosotros, que son la desobediencia a la Torá. ¿Amén? Entonces, este concepto es muy importante. El fuego de la Torá en nuestro corazón es el fuego del Espíritu que nos lleva a la obediencia. Fíjense también Gálatas 5, del 16 al 19. Digo, pues, andad en el Espíritu, y de ningún modo llevéis a cabo el deseo de la carne, porque la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Bajo la ley de qué? Del pecado y de la muerte. Y evidentes son las obras de la carne, las cuales son inmoralidad, impureza, lascivia, y ahí continúa mencionando todo tipo de pecado. Amén. Entonces, hermanos, nosotros por el Espíritu ya no estamos bajo la ley, no estamos bajo la carne, no estamos bajo la condenación, no estamos bajo el pecado, no estamos bajo todas aquellas obras de la carne, sino que en el Espíritu, en la obediencia, en la santidad. Ahora, Romanos 7 también nos afirma el apóstol Pablo, mire, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo bueno llegó a ser muerte para mí? De ninguna manera. Antes, para que el pecado se mostrara como pecado, me produjo la muerte por medio de lo bueno, ¿cierto? Porque el mandamiento es bueno, santo y justo. ¿A fin de que, a causa del mandamiento que es bueno, el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso en mí? Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo, habiendo sido vencido a la esclavitud del pecado, soy carnal. Entonces, él está planteando este dilema. Una persona que es espiritual, ¿cierto? Guarda el mandamiento, porque el mandamiento es bueno, santo y justo. Pero andar en la carne es estar en desobediencia, en pecado, ¿cierto? Y estos se oponen entre sí. Ahora, ¿qué es lo que continúa diciendo el versículo de Deuteronomio 33, versículo 3? Dice, aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. También la versión BTX dice, en verdad, él amado a nuestras tribus. Todos los que han sido santificados están en tu mano. Se postran a tus pies y reciben tus palabras. Entonces aquí vamos a ver la conexión. Cuando dice aún amó a su pueblo, es que, hermanos, es lo que ha hecho con nosotros, en que aún siendo pecadores, ¿cierto? El Mesías, Cristo, murió por nosotros. Amén. Su amor está por sobre toda condición. Pero cuando el amor llega a nosotros, ese amor se manifiesta en que recibimos su palabra y la obedecemos. Entonces vamos a ver, ¿cierto? Que aquí lo que está diciendo, que amó a sus santos, amó a su pueblo, se está refiriendo específicamente a las tribus, ¿ya? Porque precisamente esta paracha habla de la bendición a las tribus, a las 12 tribus. Entonces los pueblos aquí significan las 12 tribus. El pie, o estar al pie, ¿cierto? Es referencia al monte Sinaí. Y los santos son los que reciben las palabras del Eterno.
Entonces, hermano, a los que ama Dios, Él les da sus mandamientos. Nos ama siendo pecadores, pero una vez que nosotros le recibimos, Él pone sus mandamientos en nosotros y el Espíritu hace la obra para que los comencemos a practicar. Y el cumplimiento de sus mandamientos es lo que produce en nosotros la santidad. El concepto de santidad, hermanos, está estrechamente relacionado al cumplimiento de sus mandamientos. Amén. Por eso Yeshua nos decía, el que me ama guarda mis mandamientos, porque Él nos amó primero y a los que ama les entrega sus mandamientos. Y aquellos que cumplen sus mandamientos son los que andan en el Espíritu y los que están en santidad. Aquí Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Entonces, los santos, los que son santificados, son aquellos que guardan sus mandamientos y perseveran en la fe de Yeshua. Primera de Pedro, aquí el apóstol Pedro también nos da esta relación. Capítulo 1, dice, como hijos obedientes, no amoldándonos a las antiguas pasiones que teníais cuando estabais en vuestra ignorancia, o sea, antes de conocerle a Él, sino según el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, seréis santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que juzga imparcialmente según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces aquí vemos que ya no podemos andar como desobedientes, como ignorantes, como cuando estábamos en el mundo, sino que ahora Él nos ha llamado a santificación, a ser santos. Y la santidad, hermanos, está relacionada directamente con obedecer sus mandamientos. Amén. Aquel que guarda sus mandamientos anda en santidad. Aquel que infringe sus mandamientos está en pecado, como lo dice el apóstol Juan, porque el pecado es la infracción de la ley. Eso es muy importante, hermanos. Si queremos vivir en santidad, tenemos que caminar obediente a sus mandamientos. Amén. Segunda de Pedro 3 también dice, esta es ya, amados, la segunda epístola que os escribo, en las cuales despierto vuestro limpio entendimiento con un recordatorio para recordar las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador por medio de vuestros apóstoles. Entonces, fíjense que aquí el apóstol Pablo está exhortando también en esta segunda carta a tener un limpio entendimiento, ¿ya? ¿De qué palabras? De la palabra dicha por los santos profetas y los mandamientos del Señor y Salvador a través de los apóstoles. Los apóstoles lo que hicieron fue enseñándoles que guarden ¿qué? Las cosas que Él os ha mandado. ¿Cierto? Yeshua nos enseñó a cómo cumplir sus mandamientos, incluso llevarnos a un nivel mayor de espiritual. También, continuando ahora con el pasaje de Deuteronomio, ahora el versículo 4, dice, cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob. También la versión BTX dice, la ley prescrita por Moisés es herencia de la congregación de Jacob. Entonces vemos aquí que la Torá aparece como una herencia. ¿Herencia de qué? De Jacob, de Israel, amén, de su pueblo escogido, porque es un traspaso, por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y dice, y enseñarás estas palabras, ¿cierto? A tus hijos, ¿cierto? Las pondrás en tu mano, en tu frente, la pondrás en los bordes de tu casa, etcétera, porque es una herencia. Por eso nosotros cuando ahora somos injertados a su pueblo, a su nación santa, nosotros recibimos la Torá como herencia, porque además en la Torá, ¿cierto? Hay promesas, en la Torá hay bendiciones, en la Torá están los pactos, en la Torá está todo lo que vamos a recibir también. Entonces, la Torá es herencia ahora para nosotros.
Es una herencia para la asamblea de Jacob, ¿cierto? Que es finalmente el hijo, el nieto, ¿cierto? De Abraham. Cuando un gentil que no era del pueblo se convierte al Dios de Israel por medio de Yeshua, el Mesías, también recibe la herencia de la Torá. Lo que dice Hechos, el libro de Hechos 26, versículo 17b y 18, dice, y de los gentiles, a quienes yo te envío, acá le está hablando al apóstol Pablo, y de los gentiles, a quienes yo te envío, a fin de que abra sus ojos para que se vuelvan de la tiniebla a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban liberación de pecados y herencia entre los santificados por la fe en mí. Entonces ahí hay una relación también en que los gentiles que vienen, ¿cierto? Y son injertados a su pueblo a través de Yeshua, vienen de la tiniebla a la luz y reciben liberación de sus pecados y herencia. Son liberados de pecado, pero ahora reciben la herencia que es la Torá para aprender los mandamientos y ser santificados por medio de la fe, que es el creer y obedecer. Entonces, entender estas palabras de Pablo son eh, mejor interpretadas, comprendidas a través del estudio de la Torá. Que también nos dice Gálatas 3:29, dice, y si vosotros sois de Cristo, del Mesías, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Amén. Y también nos dice Hechos 20:32, y ahora os encomiendo al Señor y a la palabra de su gracia, que puede edificar y dar la herencia a todos los que han sido santificados. Entonces, la palabra, la Torá, es la que nos edifica y nos entrega como herencia a todos los que estamos siendo santificados, que estamos caminando ahora en santidad. Primera de Pedro continúa, dice el apóstol, bendito sea el Dios y Padre de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Yeshua el Mesías de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, los que por el poder de Dios estáis siendo protegidos mediante la fe para la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Una vez más acá, estamos siendo, ¿cierto?, procesados por el Espíritu Santo, por una herencia incorruptible, por una Torá incorruptible, por una palabra que es la misma ayer, hoy y por siempre, una palabra que no cambia porque Dios es invariable, Él no tiene variación, y por lo tanto caminar en esa fe, en esa obediencia para salvación, es la que nos va a preservar a nosotros y se va a manifestar cuando venga el tiempo postrero. ¿Cuándo se culmina esa salvación para nosotros? Con la resurrección. Por eso hay una esperanza viva de que vamos a resucitar así como Cristo resucitó de entre los muertos. Ese día de la resurrección o del arrebatamiento, para los que estén vivos, será el día donde se consumará la salvación para nosotros, que tiene relación con la segunda venida de nuestro Mesías Yeshua. Ahora, después de estos puntos, estos 3 puntos, ¿cierto?, que desarrolla esta porción, vamos a ver la bendición de las 3 primeras tribus, ¿ya? La primera es la bendición a Rubén, ¿ya? Rubén, ¿cierto?, es el primogénito, ¿ya? Por eso aparece mencionado aquí. Y si bien hay una situación especial en Rubén, porque Rubén tuvo un pecado grande también, que falló a su padre Jacob, aún así él recibe una bendición. Dice Deuteronomio 33:6, aunque sus varones sean pocos, viva Rubén y no muera. Entonces aquí hay una palabra, ¿cierto?, para que Rubén no muera y su tribu y sus descendientes no sean extinguidos, ¿ya? Producto también del pecado que él cometió, ¿cierto?, al acostarse, al tener relaciones con la concubina de su padre, Jacob. Por eso él sí tuvo un arrepentimiento y tuvo la oportunidad de vivir.
Rubén pudo ser perdonado también a base de lo que el Mesías Yeshua iba a hacer por medio de su sacrificio. Según el orden levítico, no había ningún sacrificio que podía cubrir ese tipo de pecado. Sabemos que la Torá entregada a Moisés podía cubrir muchos pecados a través de los sacrificios, a través de las ofrendas, etcétera. Pero habían pecados que no tenían redención, que no tenía expiación. Y el pecado que él cometió en la Torá no tenía expiación, tenía que ser muerto. Por eso dice la palabra que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Y que muchos de los pecados que cometimos no tenían redención ni expiación a través de la Torá. Pero el sacrificio de Yeshua viene a completar, viene a, eh, digamos, a ampliar ciertos pecados de muerte que solo a través de su muerte y de su sacrificio sí podían ser perdonados. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Hechos? Esto nos aclara este punto. Dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Yeshua, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él, en Yeshua, es justificado todo aquel que cree. Amén. Entonces aquí se justifican pecados que eran de muerte, que solamente a través de la muerte de Yeshua podían ahora ser perdonados y justificados y limpiados de toda maldad. Amén. Entonces aquí vemos que a través de lo profético que Yeshua iba a hacer también, se encuentra también una oportunidad de salvación y redención también para la tribu de Rubén, para su descendencia, porque obviamente aquí ellos no estaban presentes cuando Moisés entregó esta bendición. Ellos ya habían muerto, ¿ya? Pero su descendencia es la que seguía. Por eso aquí la bendición está siendo entregada a Rubén como su descendencia, como tribu. Ahora, Romanos 3, 23, 26 dice, por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, siendo declarados justos gratuitamente por su gracia, mediante la redención que tienen en Yeshua el Mesías, a quien Dios exhibió como propiciación por su sangre mediante la fe, como demostración de su justicia, a causa del pasar por alto los pecados previamente cometidos en la tolerancia de Dios, para la demostración de su justicia en el tiempo presente, para ser justo cuando declara justo al que es de la fe en Yeshua. Entonces, estamos viendo, hermanos, que el Señor pasó por alto, ¿cierto? Pecados previamente cometidos, ¿cierto? Por la tolerancia de Dios, la paciencia de Dios, que es lo que hoy día también, hermanos, rige. Porque si se aplicara la Torá, ya estaríamos muertos. Muchos ya habrían sido eliminados. Pero dice que la paciencia, la tolerancia de Dios, ¿cierto? Hoy día han detenido ese juicio, esa ira, y la ha reservado para tiempos postreros. Por eso un día va a venir la ira de Dios. Pero, ¿sobre quiénes? Sobre los hijos de desobediencia. Por eso nosotros hoy día vemos que pudiendo estar muertos, esa gracia, esa tolerancia, esa paciencia de Dios se aplica para que nosotros vengamos al arrepentimiento, y que solo por el sacrificio de Yeshua y su sangre preciosa, nosotros podemos ser perdonados de nuestros pecados, para ahora ser declarados justos por la fe en Yeshua. Amén. ¿Qué nos sigue diciendo? Luego viene, le puse acá en signo de interrogación, bendición a Simeón o a Shimeón. La verdad es que no lo menciona. Se salta de Rubén a Judá y no menciona a Simeón. Pero aquí encontré, cierto, que hay unos comentarios que dicen que la bendición a Simeón está dentro de la bendición a Judá. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que nos dice Deuteronomio 33:7? Dice, y esto de Judá, oye, oh Adonai, la voz de Judá, y hazlo venir ante su pueblo. Bástenle sus propias manos y sé tú su auxilio contra sus adversarios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el hebreo, ¿cierto? Sabemos que oye es Shema, y Shema es la raíz de el nombre Shimón, ¿ya? Entonces, algunos comentan de que Simeón o Shimón
no es mencionado específicamente, pero está incluido dentro de la bendición de Judá. Ahora, ¿por qué? Dice, Shimón no fue mencionado específicamente en la bendición de Moshe Rabenu. Él obtuvo una herencia dentro del territorio de Yehudá. O sea, la herencia de Simeón estaba dentro de Judá. Entonces, por eso, probablemente en el hebreo sí es mencionado dentro de Shema, ¿ya? Que es la raíz de Simeón o Shimón. Por esto se puede encontrar su nombre escondido en la palabra Shema, escucha, ¿cierto? En hebreo, porque Shimón viene de la misma raíz que Shema. Por ejemplo, lo vemos esto confirmado en Génesis 29:33, que dice, Lea volvió a concebir y parió un segundo hijo y dijo, ha oído, ¿cierto? Shema, Adonai, que era menospreciada, y me ha dado también a este, y llamó su nombre Simeón o Shimón. Entonces vemos de que el nombre Shimón viene de oír o escucha, ¿ya? Y por eso, en base a ha oído Adonai, se le puso el nombre. Entonces, en hebreo, ¿cierto? Las traducciones muchas veces no nos permiten ver estas raíces de las palabras, pero estaría entonces la bendición a Simeón, a Shimón, incluidas dentro de la bendición de Yehudá o de Judá. Dice, como la ira de Shimón y Leví fue maldecida por su padre Jacob, no obtuvieron territorios propios en la herencia de la tierra. Aquí vemos la referencia en Génesis, cuando Jacob entrega las bendiciones y también maldiciones, dice, maldito su furor, porque fue cruel, y su furia, porque fue implacable. Los desparramaré en Jacob y haré que se dispersen en Israel. Entonces aquí, debido, ¿cierto?, a la ira que ellos tuvieron, ellos recibieron esta palabra. Entonces es como que fueron dispersos. Y precisamente la tribu de Simón fue dispersa, ¿cierto?, con las 10 tribus de Israel. Ahora, la tribu de Simón fue un instrumento para traer una plaga en Israel por causa del pecado con las hijas de los madianitas. La tribu de Leví se arrepintió del pecado de su ancestro, pero la tribu de Simeón no lo hizo. Por eso no fue mencionado también en las bendiciones finales de Moisés. Entonces aquí también hay otra referencia más de que por qué Moisés no lo habría mencionado, ¿cierto? Explícitamente, sino que aparece como ahí medio en referencia, ¿cierto? En el hebreo. Después tenemos la bendición a Judá, que es la última que vamos a ver. La bendición a Judá o a Yehudá, ¿cierto? Mencionada en Deuteronomio 33:7, que lo leímos, dice, y esto de Judá, oye, oh Adonai, la voz de Judá, y hazlo venir ante su pueblo. Bástenle sus propias manos, y sé tú su auxilio contra sus adversarios. Entonces aquí, en esta parte donde dice, oye, oh Adonai, la voz de Yehudá, está haciendo mención a Yehudá como un intercesor. Muchos de los reyes de la tribu de Judá clamaron, intercedieron al Eterno y recibieron respuestas como David, ¿cierto? Salomón, Asá, Josafat y otros, que eran también de la tribu de Judá. Entonces pueden mencionar a muchos hombres que intercedieron. Y de la tribu de Judá viene nuestro principal y el mayor intercesor, que es Yeshua. Él ha estado todo este tiempo intercediendo por nosotros delante del Padre, el sacerdote, según la orden de Melquisedec. Entonces vemos que esta palabra de bendición, que es profética, ¿cierto? Tiene una conexión directamente con nuestro Mesías, que es aquel que intercede. Dice, oye, oh Adonai, la voz de Yehudá. Entonces, hoy día es Yeshua quien intercede por nosotros, como dice Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? El Mesías es el que murió, y más aún fue resucitado, el cual también está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. Amén. Y también lo dice Hebreos 9:15, y por esto es mediador de un nuevo pacto, para que habiendo ocurrido una muerte para liberación de las transgresiones cometidas durante el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces también ven acá cómo Yeshua es mencionado como mediador de un nuevo pacto.
¿Por qué? Porque vino muerte, ¿cierto? Eh, Debido a las transgresiones que se cometieron en el primer pacto. Entonces, el nuevo pacto, hermanos, siempre no está desconectado del primero. Mucha gente que habla del nuevo pacto, pero desconecta del antiguo pacto. Lo desconecta completamente y dice, no, acá hay un nuevo pacto, sí, pero el antiguo ya no tiene nada que ver. Y nada de lo antiguo tiene que ver. Y desechan la Torá, desechan la ley de Dios. Pero que fíjense que este nuevo pacto y este mediador que es Yeshua viene precisamente por las transgresiones cometidas en el primer pacto. Amén. ¿Para qué? Para los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces ahí vemos también cómo Yeshua es mediador, es intercesor a través de esta bendición que recibe Judá. También dice, y hazlo venir ante su pueblo. Entonces, esta frase también es una referencia a los momentos cuando los jóvenes de las tribus de Yehudá estarían haciendo la guerra. Recuerden cuando entraron a la tierra prometida, ¿cierto? El que lideraba a las tribus era Judá. Dice, hay una oración para que vuelvan sanos y salvos. Yehudá fue la tribu que iba a la brecha en la conquista de la tierra prometida. Entonces esta frase también hacía referencia, y hazlos venir ante su pueblo, es que fueran a la batalla, pero pudiesen regresar sanos y salvos. Esto lo vemos en Jueces 1, del 1 al 3, dice, después de la muerte de Josué, aconteció que los hijos de Israel consultaron a Adonai diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero para combatir contra el cananeo? Y Adonai dijo, Judá subirá. He aquí, yo entrego la tierra en su mano. Y Judá dijo a su hermano Simeón, fíjense, cómo Judá, ¿cierto? Toma a Simeón, también conectando lo que habíamos visto delante, dice, sube conmigo a la tierra de mi herencia, para que luchemos contra el cananeo, y yo también iré contigo a la tierra de tu heredad. Y Simeón fue encaminado con él. Entonces, ven ahí también esta conexión de Judá con Simeón, en la cual finalmente es aquel que es considerado dentro del territorio de Judá. Entonces, Judá es el líder, es el que lidera, es el que va por delante. Y es por eso que de ahí también tenemos una referencia a nuestro Mesías. Dice, es una referencia a la segunda venida del Mesías. Moshe pide que sea traído de vuelta a su pueblo, la casa de Judá. Entonces, hay una doble conexión aquí, porque Judá, ¿cierto? Que es el líder, que hoy día es la casa de Judá, que es el que hoy día lidera Israel, ¿cierto? Es la tribu predominante en Israel. Eh, Ellos tienen un encuentro especial en la segunda venida de nuestro Mesías Yeshua, que para ellos va a ser como la primera. ¿Ah? Entonces, esta profecía la vemos en Zacarías 12:10. Dice, y derramaré sobre la casa de David, ¿cierto? De Judá, de la tribu de Judá, y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a Aleph Tav, ¿cierto? A Yeshua, el alfa y el omega, al que traspasaron, y llorarán como se llora por causa del unigénito, y se afligirán por él, como quien se aflige por el primogénito. Entonces, Yehudá tendrá su encuentro con el Mesías. Por eso dice, y hazlo venir ante su pueblo, bástenle sus propias manos y sé tú su auxilio contra sus adversarios. En este contexto de Zacarías vamos a ver a una Jerusalén completamente asediada, destruida, muchos muertos y un pequeño remanente ahí que va a estar sobreviviendo. Entonces, en ese momento, él lo va a liberar de sus adversarios, va a volver Judá, el león de la tribu de Judá, ¿cierto? El hijo de David, Yeshua ben David o el Mesías ben David, va a venir a liberar a Judá. Amén, por esta promesa. Vemos también lo que dice Apocalipsis 5:5. Pero uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí el león, el de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces, con esta bendición de Judá, conectamos también la venida del Mesías, ya no como el Mesías Ben Yosef, el siervo sufriente, ¿cierto? El cordero, sino que vamos a ver venir al león de la tribu de Judá, que va a tener un encuentro con la casa de Judá y que también va a reunir a todas las demás tribus esparcidas
de donde nosotros también vamos a ser parte. Éramos gentiles, hoy día somos injertados a su pueblo, vamos a ser contados dentro de las tribus. No sabemos cuál tribu quizás vamos a estar, pero vamos a ser parte del pueblo escogido que Yeshua reunirá, unificará y establecerá con él su reino sobre la tierra. Amén. Así que hasta aquí vamos a reflexionar en esta porción, la primera lilla solamente. Espero que haya sido de bendición, hermanos, para todos nosotros. Amén.